Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Privado Internacional y el tema de hoy es Derecho de Nacionalidad y la nacionalidad mexicana. Vamos a esperar unos minutos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así dar comienzo a la sesión. Buenas tardes, vamos a comenzar con el clase. El día de hoy abordaremos un tema fundamental dentro del derecho privado internacional, el derecho de nacionalidad y la nacionalidad mexicana. La nacionalidad no es solo un dato administrativo, es el vínculo jurídico que conecta a una persona con un estado, ya que determina un estatuto legal, define sus derechos políticos y establece obligaciones fundamentales. En un mundo globalizado donde las personas migran, adquieren múltiples ciudadanías y generan relaciones transnacionales, comprender la nacionalidad es indispensable para todo jurista.
Iniciamos con la base conceptual. El derecho de nacionalidad es la rama del derecho que regula el vínculo jurídico político. La nacionalidad determina cuál es el estatuto personal aplicable a un individuo en materia de derechos civiles, políticos y de protección internacional. Por ejemplo, defina qué ley regula su capacidad jurídica, su estado civil, su acceso a cargos públicos y la protección diplomática en el extranjero. En el ámbito del derecho privado internacional, la nacionalidad cumple una función central como punto de conexión. En conflicto de leyes, el juez puede aplicar la ley nacionalidad de la persona para resolver cuestiones como matrimonio, sucesiones o capacidad. Además, la nacionalidad tiene una dimensión política, representa la integración formal de la persona en la comunidad estatal, permitiéndole participar en la vida democrática, votar y ser votado, pero también impone obligaciones respecto al orden jurídico, cumplimiento fiscal y en ciertos casos servicio militar. En síntesis, la nacionalidad es una institución que combina identidad, pertenencia y estatuto jurídico. Concepto de nación y nacionalidad. Es importante distinguir entre nación y nacionalidad, conceptos que suelen confundirse. La nación, perdón, es una categoría sociológica y cultural. Se refiere a una comunidad humana. Una disculpa, comentábamos que la nación es una categoría sociológica y cultural.
Se refiere a una comunidad humana que comparte historia, idioma, tradiciones, símbolos y en muchos casos territorio. Esta es una identidad colectiva construida a lo largo del tiempo. La nación puede existir incluso sin estado propio, como ocurre con algunos pueblos históricamente dispersos. Por otro lado, la nacionalidad es un concepto jurídico, es el vínculo jurídico político que une formalmente a una persona con un estado específico. Este vínculo genera derechos como derecho al voto, protección diplomática en el extranjero, acceso a cargos públicos según requisitos constitucionales, también obligaciones, respeto a la Constitución y leyes de cumplimiento de deberes cívicos, servicio militar en los casos previstos. La nacionalidad tiene un doble dimensión: sociológica, sentimiento de pertenencia cultural, jurídica, estatus legal reconocido por el Estado. Una persona puede sentirse parte de una nación cultural sin tener la nacionalidad jurídica correspondiente y también puede tener la nacionalidad legal sin compartir plenamente los elementos culturales. En derecho, lo terminante es la dimensión jurídica. Formas de adquirir la nacionalidad mexicana. El sistema mexicano distingue claramente entre nacionalidad originaria y nacionalidad derivada, clasificación que corresponde a criterios constitucionales establecidos en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nacionalidad originaria es aquella que se adquiere desde el nacimiento sin necesidad de trámite administrativo adicional. Más allá del registro correspondiente, en México opera bajo dos principios fundamentales del derecho internacional. El primero es en el ius soli, que significa derecho del suelo. Conforme este principio es mexicano por nacimiento, quien nace en territorio nacional independiente de la nacionalidad de sus partes, o de sus padres, perdón, esto refleja una concepción territorial de pertenencia estatal. El segundo es el ius sanguineus, que significa derecho de sangre. Bajo este principio son mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos, aunque cuando nazcan en el extranjero, aquí prevalece el vínculo familiar sobre el territorial. Ambos criterios permiten que el Estado mexicano mantenga una política inclusiva, reconociendo tanto el arraigo territorial como la continuidad de la comunidad nacional más allá de las fronteras. Por otra parte, existe la nacionalidad derivada, que se obtiene mediante un acto administrativo formal del Estado mexicano. En este caso, el vínculo no surge automáticamente, sino que requiere un procedimiento legal específico, generalmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La distinción entre nacionalidad por nacimiento y por naturalización no es meramente formal, tiene consecuencias jurídicas importantes, especialmente en materia de acceso a ciertos cargos públicos reservados exclusivamente a mexicanos por nacimiento. Ejemplos prácticos de nacionalidad por nacimiento. Para comprender mejor la operatividad de los principios anteriores, analicemos casos concretos. En un caso de ius soli, imaginemos a una persona nacida en Monterrey, Nuevo León, cuyos padres son ciudadanos argentinos que se encontraban temporalmente en México. Conforme el artículo 30 constitucional, esa persona es mexicana por nacimiento independientemente de la nacionalidad de sus progenitores. Este modelo fortalece la integración territorial y evita situaciones de exclusión por origen familiar. En un caso de ius sanguineus, pensemos en el hijo de una madre mexicana que nace en Houston, Texas. Aunque el nacimiento ocurrió fuera del territorio nacional, la persona adquiere la nacionalidad mexicana por el vínculo sanguíneo con su madre. En este supuesto es necesario realizar un procedimiento de registro ante el consulado mexicano correspondiente. Dicho trámite incluye la presentación del acta de nacimiento extranjera apostillada
identificación de los padres y prueba de la nacionalidad mexicana del progenitor. Este registro no crea la nacionalidad, sino que la reconoce formalmente y la documenta. La dimensión consular es especialmente relevante en contextos migratorios, pues permite mantener el vínculo jurídico con millones de mexicanos residentes en el extranjero. Estos ejemplos muestran cómo el Estado mexicano combina criterios territoriales y familiares para asegurar continuidad jurídica, protección diplomática y participación política de sus nacionales. Nacionalidad por naturalización en México. La nacionalidad por naturalización constituye una forma derivada de adquisición del vínculo jurídico político con el Estado mexicano. A diferencia de la nacionalidad originaria, que surge automáticamente por nacimiento, la naturalización implica un acto administrativo formal mediante el cual el Estado reconoce a un extranjero como miembro pleno de la comunidad nacional. Este procedimiento refleja la dimensión soberana del Estado. Es la autoridad nacional quien determina bajo criterios legales específicos cuando una persona extranjera puede incorporarse jurídicamente a la nación mexicana. Los requisitos generales para la naturalización están establecidos en la Ley de Nacionalidad y comprenden principalmente cinco elementos fundamentales. Primero, la residencia legal. Continuó en territorio mexicano durante al menos 5 años previos a la solicitud. Este requisito busca garantizar un vínculo real y efectivo con el país. Segundo, la buena conducta entendida como ausencia de antecedentes penales graves o conductas contrarias al orden público. Tercero, la integración cultural que implica conocimiento básico del idioma español, historia y cultura nacional. Esto refleja la dimensión sociológica de la nacionalidad. Cuarto, contar con medios lícitos de subsistencia, es decir, demostrar estabilidad económica dentro del territorio nacional. Existen también casos especiales donde el plazo de residencia se reduce, por ejemplo, los cónyuges de mexicanos pueden solicitar la naturalización tras 2 años de residencia. Asimismo, el Estado puede otorgar naturalización por méritos destacados en áreas científicas, artísticas, deportivas o culturales. El documento que acredita esta condición es la Carta de Naturalización, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. A partir de ese momento, la persona adquiere los derechos y obligaciones propios los mexicanos por naturalización. Es importante señalar que aunque la naturalización otorga la mayoría de los derechos civiles y políticos, existen ciertas limitaciones constitucionales reservadas exclusivamente a mexicanos por nacimiento. Fundamento constitucional y legal. El marco jurídico principal de la nacionalidad mexicana se encuentra en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece claramente quiénes son mexicanos por nacimiento y quiénes lo son por naturalización. Este artículo constituye la base constitucional del sistema de nacionalidad y delimita el alcance del vínculo jurídico entre persona y Estado. Además del texto constitucional, la Ley de Nacionalidad de 1998, perdón, desarrolla los procedimientos administrativos, los requisitos, los efectos jurídicos y las causales de pérdida de la nacionalidad. En cuanto a los derechos derivados de la nacionalidad, los Méxicos gozan de protección diplomática, derechos políticos como votar y ser votados con excepciones y acceso a cargos públicos conforme a los requisitos establecidos por la Constitución. Sin embargo, existen restricciones constitucionales importantes, determinados cargos públicos que están reservados exclusivamente a mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad entre ellos. Destacan presidente de la República, legisladores federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia, secretarios de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas. Estas limitaciones obedecen a razones de seguridad nacional, soberanía y lealtad institucional. Asimismo, la ley contempla causales de pérdida de la nacionalidad por naturalización.
como la adquisición voluntaria de otra nacionalidad bajo ciertas circunstancias o la realización de actos que impliquen sumisión a otro Estado. El fundamento constitucional y legal demuestra que la nacionalidad no es simplemente un estatus simbólico, sino una categoría jurídica estructurada, regulada y con consecuencias políticas relevantes. Conflictos y doble nacionalidad. Desde la reforma constitucional de 1997 y la expedición de la Ley de Nacionalidad de 1998, México reconoce expresamente la doble nacionalidad. Este marcó un cambio significativo en el modelo jurídico mexicano que anteriormente obligaba a los ciudadanos a renunciar a su nacionalidad de origen para adquirir otra. El reconocimiento del doble, la nacionalidad responde a una realidad contemporánea, la movilidad internacional, la migración y la globalización que ha generado millones de personas con vínculos jurídicos en más de un estado. México, como país con una amplia diáspora en Estados Unidos y otros países, tuvo que adaptar su marco jurídico a esa realidad. En cuanto a los derechos políticos de la Constitución, establece que ciertos cargos públicos están reservados exclusivamente a mexicanos por nacimiento, que no hayan adquirido otra nacionalidad. Esto significa que una persona con doble nacionalidad puede enfrentar restricciones para aspirar a determinadas funciones públicas. Por ejemplo, un ciudadano mexicano que también posea nacionalidad estadounidense puede votar y participar en la vida política ordinaria, pero podría estar impidiendo para ocupar cargos estratégicos relacionados con soberanía nacional. La doble nacionalidad, por tanto, representa una amplia ampliación de derechos, pero también una categoría jurídica compleja. Conclusiones y reflexiones. La nacionalidad constituye uno de los vínculos jurídicos más fundamentales entre la persona y el Estado. No se trata únicamente de un elemento identitario o cultural, sino de una categoría jurídica que determine derechos, obligaciones y participación política. En el contexto del derecho privado internacional, la nacionalidad sigue siendo un punto de conexión fundamental para determinar la ley aplicable en múltiples materias: estado civil, capacidad jurídica, derechos familiares, sucesorios. Además, en un mundo globalizado, la nacionalidad se convierte en un instrumento de protección diplomática y seguridad jurídica frente a conflictos internacionales. Finalmente, comprender el régimen jurídico de la nacionalidad mexicana no solo es relevante para el ejercicio profesional del jurista, sino para entender cómo el Estado estructura su comunidad política y protege su soberanía. Hoy analizamos la nacionalidad desde su dimensión constitucional, legal y práctica. Comprendimos su naturaleza como vínculo jurídico político, las formas de adquisición, los fundamentos normativos y los conflictos derivados de la doble nacionalidad. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o ya sea duda, ya saben que estoy por medio de chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias. Bonita tarde.